y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí a servirlo. Pueblo de Dios, ¿cuántos están gozando en esta noche? Aleluya. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad. Compartía con mis pastores que es una oración contestada, amén, y el Señor poquito a poquito Él va cumpliendo su palabra en nuestra vida, y hoy me lleno de gozo de poder estar en este lugar santo para poder compartir la palabra del Señor. Y sin más, mis amados hermanos, yo quiero invitarles en esta noche a que abran sus escrituras, amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 5. Cuando lo tengan por ahí me indican con un amén, amén. Estaré yo leyendo la nueva traducción viviente, the New Translation. Ténganme paciencia en esta noche, quizás se me salga un poquito el Spanglish. Me prediqué un poquito en español, prediqué un poquito en inglés, amén. Solo le pido su paciencia si no llego a traducir todo, amén, pero el Señor, sabemos que Él tiene el control de este momento. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 5 de 2 de Samuel 11. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Pero tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Amén. Vamos a estar orando todos juntos por este momento. Señor amado, te damos gracias, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor, con nuestro corazón abierto, Señor, dispuesto a recibir, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este momento. Este momento es tuyo, Espíritu Santo. Muévete de una manera especial en nuestro corazón, Padre, que podamos, Señor, tomar de la mesa que tú ya has preparado para nosotros. Y pedimos, Señor, en esta noche que tú restaures nuestro corazón, restaures nuestra mente y nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, aleluya. Y en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que por título lleva: el precio del pecado de David. The cost of David's sin. El precio del pecado de David. Acabamos de leer un pasaje donde describe un rey que estaba en la cima del éxito. En este momento miramos que el rey David era un hombre de renombre, conocido por su experiencia militar. Él era respetado entre todas las naciones por las guerras que había conquistado.
También miramos que dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios y era un rey cuyo reino había crecido y se había fortalecido de una manera muy grande. David había alcanzado el nivel de éxito que para una persona, si no tiene cuidado, puede transformar al hombre de Dios a un hombre de soberbia. Y miramos que este éxito vino acompañado de muchos privilegios. En un tiempo donde los reyes debieron salir a pelear, a salir a la guerra, David tomó una decisión y David decidió quedarse en casa. Una decisión que lo llevó a un pecado secreto y que produjo un efecto dominó de consecuencias públicas. Es una historia que da y da y da. No sé si en alguna vez usted ha escuchado una frase que dice el regalo que sigue dando. En inglés la frase dice the gift that keeps on giving. Es una expresión que describe algo que continuamente produce beneficios mucho tiempo después de haber sido recibido. It's a phrase that is used to describe something that continuously provides an ongoing benefit long after it was first received. The gift that kept on giving. El regalo que sigue dando o produciendo. Pero en este instante, la historia de David no fue un regalo, fue un pecado. In David's story, it wasn't a gift that kept on giving, it was a sin. Fue un pecado que continuó produciendo consecuencias aún mucho tiempo después de haber sido cometido. In David's story, we don't see a gift, we see a sin that continuously produced consequences even long after it was first committed. Si nosotros vamos a 2 de Samuel, todo el capítulo 11 nos describe la historia de David y el pecado que él cometió. El verso 1 y 2 nos describe a un David que estaba lleno de soberbia, que eligió quedarse en casa en vez de cumplir con las responsabilidades de un rey. ¿Qué es la soberbia? Es un orgullo excesivo, alguien que se cree intocable. Cuando una persona es soberbia, piensa que está por encima de los demás, piensa que ellos siempre tienen la razón y no hay nadie que los saque de ahí. Miramos a un David que en vez de estar en la guerra como los demás reyes, durante esa época él se enorgulleció y dijo, yo ya no tengo que salir a la guerra. Quizás, estoy parafraseando para que no lo vayan a buscar en la Biblia, pero quizás en su mente él dijo, yo no necesito conquistar más territorio. Mírenme, yo soy el rey David, yo ya conquisté todo el territorio que yo quisiera. Y él tomó la decisión de quedarse en casa, de disfrutar su palacio. ¿Se imagina, mi amado hermano, si usted tuviera un palacio con azotea, con a roof floor level? Usted quisiera quedarse ahí y disfrutar, pues es lo que hizo David. Empezó a mirar desde la azotea y empezó a admirar la gran ciudad que Dios había depositado en sus manos. Pero mientras David tomaba su tiempo en ver la grandeza donde él vivía, dice la palabra de Dios que David miró a una mujer y la miró que se estaba bañando. David saw a woman from his palace and he noticed that she was bathing. Y dice la palabra de Dios que la belleza de esa mujer se convirtió en su tentación. And the word of God tells us that her beauty became his temptation. En los versículos 3 y 4 dice que David actuó según su deseo o según la tentación. In verses 3 and 4 says that David acted upon that desire, upon that temptation that came through his eyes. Nosotros sabemos que esta mujer no significaba nada para él. We know that this woman meant nothing to him. She was nothing to him.
Y David pudo haber decidido quitar la mirada. David could have been like, oh, my bad, I'm not going to look. Pero no. Dice la palabra de Dios que no lo hizo, que la miró, incluso después de saber quién era ella, la mandó a llamar. Even after knowing who she was and knowing that she was married, he said, bring her to me. Él dijo, tráiganmela. Y dice la palabra de Dios que llegó al palacio y se acostó con ella. Esta acción definitivamente no fue un error. This action of his was no mistake. It was no accident. It was no oopsie. No pudo decir David, ay, es que se me chispoteó. No, sino que su acción provino de saber exactamente lo que estaba haciendo. Su acción no provino de ignorancia o porque él no pudo distinguir entre el bien o el mal. Fue un impulso para satisfacer el deseo en ese momento. David acted on impulse to satisfy his desire in that moment. La palabra de Dios en los versículos 6 y 13 al 13, dice que después de conocer las consecuencias de su acción, David intentó ocultar lo que él había hecho. After realizing what he had done and the consequences of his actions, he tried to hide what he had done. Secretamente trató de involucrar a Urías en su pecado. Trajo a Urías de regreso de la guerra y le dijo, vete para tu casa para que estés con Betsabé. Pero mire lo que dijo Urías. Urías se negó porque entendía que no era tiempo de estar en casa. Era tiempo de estar en la guerra. Era tiempo de salir y vencer al enemigo. Urías se rehusó a cumplir con las indicaciones de David. David, mirando que no lo pudo convencer, le volvió a decir, pero esta vez lo invitó a comer y lo emborrachó, como segundo intento de mandarlo para su casa. David trató de ocultar su pecado. Los versos 14 al 21 nos dice que después de no lograr que Urías regresara a su casa con su esposa, entonces David ordenó que Urías fuera enviado otra vez a la guerra para ser asesinado. Una vez más, David involucra secretamente a una segunda persona, a Joab, para en su pecado. Aleluya. Nosotros miramos aquí un hombre de Dios, un hombre que tenía una relación con Dios. Dice la palabra de Dios que David tenía el corazón conforme a Dios, pero miramos a un hombre que pecó deliberadamente contra Dios en este punto. El deseo de la carne de David fue mayor que sus convicciones. Y hay una frase que leí que es pertinente este mensaje. Dice, David derrotó a Goliat, pero fue vencido por la lujuria cuando vio a Betsabé. Goliat estuvo delante de David para que todos lo vieran, pero la lujuria estaba con él donde nadie lo podía ver. Mis amados hermanos, a veces nuestro enemigo no es lo que está enfrente. No es el hermano, no es la esposa, no es la familia. A veces el enemigo es lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestros propios deseos, la carne que continuamente estamos luchando contra ella. David defeated Goliath, but he was overcome by lust when he saw Bathsheba. Goliath stood in front of David for everyone to see, but lust stood within him where no one could see him. And sometimes our greatest enemy is not who is in front of us, it's not our parents, it's not our friends, it's not the church, it's not the pastor, but it is the desires of our own heart. Those are our enemies, our flesh that continues to push us to sin. Dice Santiago 1, versos 14 al 15. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Estos deseos dan a luz acciones pecaminosas y cuando el pecado se deja crecer, produce la muerte.
Lo voy a leer en inglés. James 1:14-15. Temptation comes from our own desires, which entice us, which it pushes us and drags us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Mis amados hermanos, jóvenes, hermanas, tenemos que tener cuidado que nuestro éxito no produzca soberbia dentro de nuestros corazones y que no nos haga vulnerable a nuestros propios deseos. Algo que debemos recordar cuidadosamente es lo que alimentamos más. Es lo que se hace más fuerte en nosotros. Something that we have to be very careful with is whatever we feed the most in our life is what becomes stronger in us. What are we feeding? Are we feeding our flesh or are we feeding our spirit? ¿Estaremos alimentando a la carne o estaremos alimentando el espíritu? Miramos a David y este hombre tenía todo perfectamente calculado. Este hombre era soberbio, la soberbia le entró, pensaba que todo lo tenía planeado. David thought he had everything calculated and pre-planned. Después de todo, ¿quién podría decirle algo? David era el rey. Who could tell him anything? He was the king. Pero David se le olvidó una cosa, que había un rey mayor que él. David forgot that there was a greater king. Un rey que es justo y un rey que ve todas las cosas y aún nos ve a nosotros cuando nosotros pensamos que Dios no nos ve. Su ojo está ahí, su ojo está en nuestra intimidad y el Rey de Gloria, Él anhela que nosotros vivamos en santidad. Él anhela nuestro corazón, Él anhela que nos rindamos a Él, aleluya. A este rey no se le pasa nada. Dice la palabra de Dios que el Señor envió a Natán para confrontar a David acerca de este pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 12 al 14 dice: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y quiero que nosotros notemos tres cosas. I want us to notice three things in these verses. Número uno, que Dios confronta el pecado directamente. God will confront our sin directly. When the Lord knows that we are failing Him, He doesn't tell us, okay, it's all right. You can say 2 more bad words. It's okay. The Lord comes directly and tells you, you shouldn't be doing that. El Señor viene directamente. Él no nos da la suave. O no anda con rodeos. Él viene y nos habla directamente: hijo mío, me estás fallando. Número 2, Dios no puede negarse a sí mismo ante el verdadero arrepentimiento. Se mueve a misericordia, se mueve a la gracia, a la compasión. Él es rápido en perdonar, Él es rápido en restaurar tu vida cuando hay un arrepentimiento genuino. When there is true repentance in your heart, He is moved to mercy, compassion. He's moved to forgiveness and restoration. Y número 3, el perdón de Dios no significa la eliminación de las consecuencias. The fact that God forgives our sins doesn't mean that we are not going to go through the consequences. Y aunque Dios perdonó a David, dejó en claro que lo que él hizo en secreto tendría consecuencias públicas. Y en esta parte es donde el Señor más me impactó a mí y habló a mi vida. Miramos nosotros que una de esas consecuencias fue sufrida profundamente por el propio David.
David dañó voluntariamente su relación con Dios. Él sabía. Y aún él tomó las decisiones que tomó. Podemos ver el efecto de su pecado descrito en Salmo 51. Miramos que él experimentó el quebrantamiento. El gozo se le fue. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se fue de su vida. Yo no sé, mi hermano, si a ti te ha tocado momentos o etapas en tu vida donde se va la presencia del Señor de tu vida. Y eso duele, mi amado hermano. Eso duele, un dolor inexplicable. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos deliberadamente hay consecuencias y la presencia, eso nos separa de la presencia del Señor. Cuando pecamos deliberadamente, nosotros quizás pensemos en cómo le va a afectar a nuestros padres. When we sin openly, when we sin voluntarily, sometimes we may think, oh, well, it's going to look bad on my parents, it's going to look bad on my friends. Puede ser que pensemos en nuestro cónyuge, la esposa, el esposo, los hijos. Quizás hasta uno de nosotros va a decir, híjole, ¿cómo le va a afectar a la iglesia, a nuestros pastores? Pero quiero decirte que antes que tu pensamiento se vaya hasta ese lugar, quiero decirte que los que más sufrimos somos nosotros mismos. No podemos mentirnos a nosotros mismos y actuar como si nada pasara cuando dentro de nosotros algo ha cambiado, cuando dentro de nosotros la presencia de Dios se ha ido. Y quiero decirte que una vez que tú has tenido a Dios en tu vida, nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Tú no estás a gusto pecando, viviendo lejos de la vida del Señor. Nada es igual. Isaías 59, del 2 al 3 dice, son sus pecados los han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. Es fuerte, pero Dios nos confronta directamente. El pecado puede parecer tener un precio muy económico. It may seem like sinning comes at an affordable price, pero en realidad el precio que se paga por ese pecado es muy alto, ya que destroza lo más valioso que el ser humano pueda tener, y esa es nuestra intimidad con Dios. Sin can seem to come at an affordable price, but in reality we pay a very high price because it costs us our intimacy with the Lord. Y quiero decirte que esto no solamente afectó a David, le afectó a él y a aquellos que le rodeaban. It affected him and those that surrounded him. Segunda de Samuel en el capítulo 12 miramos cómo este pecado empezó a afectar la vida de sus hijos. Voy a leer el 10 al 11, dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. El engaño que hubo en David, la inmoralidad que hubo en David, el homicidio que cometió David, ahora fueron transmitidos a sus hijos. Y sus hijos empezaron a manifestar todo eso en la familia. Si miramos en 2 de Samuel 12:14, nos dice que debido al desprecio de David, su hijo con Betsabé murió. Dice la palabra de Dios que David demostró un desprecio, una profunda falta de respeto, acompañado de un sentimiento de superioridad.
Él se sentía que era más que todos. Él se sentía merecedor de complacerse a sí mismo. Él se sentía intocable y por tal desprecio dice que el Señor hizo que su bebé muriera. Si miramos en 2 de Samuel 13, nos habla del incesto en la familia de David. Amnón, su hijo, abusó de su hermana Tamar. David había tenido varias esposas y con esas esposas tuvo varios hijos. Amnón, hijo de Ahinoam, violó a Tamar, hija de Maca. Amnón, impulsado por la lujuria. Miramos que en David hubo lujuria. Impulsado por la lujuria, usó también el engaño para traer a su hermana para que le preparara comida. Y él aprovechó esa oportunidad para abusar de ella. Fue otro acto de inmoralidad en la familia real. En 2 de Samuel 12, miramos que Absalón se rebeló contra su padre. Invadió el palacio, dice la palabra de Dios, se acostó con sus concubinas en frente de todo Israel, luego lideró una guerra contra su padre para que al último solamente terminara colgado de su cabello de un árbol y los hombres de David vinieron y le quitaron la vida. Miramos que David lamentó dolorosamente la muerte de su tercer hijo. Se le había muerto el bebé. Se le había muerto Amnón y ahora moría Absalón. 3 hijos. Y miramos que el pecado que se hace en privado muchas de las veces da consecuencias públicas. Y quiero decirle, mi amado hermana, mi amado hermano, nosotros que somos padres de familia, cuidemos diligentemente que nuestras decisiones hereden a nuestras generaciones bendiciones y que no las hereden con destrucción. ¿Qué decisiones estamos haciendo aquí en la tierra, en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que le estamos heredando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos? Aleluya. Cuidemos nuestras decisiones. Y como si la crisis de familia de David no fuera suficiente daño público, dice la palabra de Dios que su reino comenzó a sentir el efecto del pecado de David. Qué tremendo, hasta su reino no se quedó en él ni en su familia, sino en su reino también. Dice 2 de Samuel 19, del 1 al 7, nos demuestra una contradicción en el carácter de David. Miramos que David acababa de ganar la guerra contra la rebelión de Absalón. Y en lugar de celebrar y de decirle a su ejército, gracias por su valentía, gracias por la victoria, dice la palabra de Dios que David lloraba y lamentaba por su enemigo, porque su enemigo era muerto. Y el pueblo dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso lo que nosotros hicimos por ti no fue suficiente? Entonces David perdió la credibilidad entre la gente, aleluya. 2 de Samuel 19 nos habla sobre una queja de las tribus, sobre quién tenía el derecho de restituir a David como rey después de esta derrota de Absalón. Y miramos que eso fue uno de los principios o una de las señales donde la nación de Israel empezó a menguar. Miramos que eventualmente esa nación se dividió, aleluya. ¿A qué voy con todo esto? Que el fracaso de un líder no solamente afecta a él, no solamente va a afectar a su familia, sino también va a afectar a la comunidad que lidera. El Señor nos ha llamado, el Señor ha puesto comunidades en nuestras manos. ¿Qué estaremos haciendo con esas comunidades? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando que también les afectarán a ellas? Aleluya. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así este hombre cayó. Y él cayó de una manera fuerte. Cayó profundamente. Mi amado hermano, el ser llamado a servir al Señor no significa que nosotros estamos divinamente protegidos contra las tentaciones. Just because we are called by God doesn't mean that we're divinely shielded from temptations.
Al contrario, la Biblia dice que seremos tentados. The Bible says we will be tempted. Y es importante que como creyentes nos examinemos nosotros mismos y seamos conscientes de cuando las tentaciones están tocando a nuestra puerta. It's important that as believers we examine ourselves and realize when something is turning into a temptation, when something is knocking on our door. Y me dirás, hermana Brenda, pues, ¿qué tentaciones puedo tener? You may ask, Sister Brenda, what temptations can I have? Ahorita te voy a decir. Tentaciones sexuales, teniendo relaciones inapropiadas, mirando la pornografía, desarrollando relaciones emocionales indebidas. Que tú sabes que estás casado y miras a la hermanita de un cierto modo. Hermanita, que tú sabes que estás casada y miras al hermanito de cierto modo. Y que quizás con las miradas se entiende el uno al otro. Quizás no has llegado al acto de adulterio, pero es una relación emocional indebida. El orgullo o la soberbia, aleluya. Creer que nuestros títulos, creer que nuestras posiciones, nuestro talento, nuestro intelecto o el éxito ministerial que hemos tenido nos hacen mejor que todos los demás, que estamos encima de todos, que nos hacen intocable, el orgullo o la soberbia. O quizás el Señor te ha puesto en un lugar prominente y tú tienes poder y tienes control y llega la tentación de usar la manipulación o el abuso de autoridad para tus propios beneficios. Cuidado. O el aislamiento, que no es muy común, pero es muy importante. El aislamiento, tratar de servir tú solo, tratar de servir sin rendir cuentas, tratar de servir sin sujeción. Y normalmente eso es raíz de orgullo, aleluya. Primera de Corintios 10:13 nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. El Señor, así como nos dice, serán tentados, también nos dice, yo te voy a dar la salida. Yo te voy a dar la salida para que tú no caigas. The same way the Lord warns us that we will be tempted. He says, I am going to give you the solution so that you don't fall in temptation. Aleluya. Quiero decirle que Dios nos ha dado las herramientas para vencer la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros miramos en Mateo 26:41, dice la palabra de Dios que debemos mantenernos espiritualmente alertas mediante la oración. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. La oración mantiene nuestra comunión con el Espíritu Santo, quien a su vez nos redarguye. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer. Segunda herramienta, evitar situaciones que provoquen tentación. Primera de Corintios 10:23 dice, ustedes dicen, se me permite cualquier cosa, todo me es lícito, pero no todo nos conviene, aleluya. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Hay ámbitos que quizás producen tentación en nosotros. Hay amistades que quizás nos conducen a la tentación. ¿O qué hábitos causan que yo baje mi guardia? Son preguntas que tenemos que hacer para examinarnos. Número 3, rinde cuentas. Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo es que sí está en problemas.
Necesitamos mentores, mis amados hermanos. Necesitamos líderes. Necesitamos amigos confiables. Necesitamos a nuestros pastores para que nos corrijan y nos ayuden a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, enfrenta el pecado inmediatamente. La palabra del Señor es dura para que nosotros cambiemos. La palabra de Dios está ahí para guiarnos. Y cuando nosotros cometamos un pecado, hay que actuar inmediatamente. Dice primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros, hay esperanza. Nosotros somos humanos y le fallamos a Dios, pero hay una esperanza donde nosotros podemos abrazarnos. El carácter de Dios es respondernos con gracia, es perdonarnos, es restaurarnos cuando hay un arrepentimiento genuino. Que tú digas en tu corazón, no lo vuelvo a hacer. No solamente de palabra para afuera, sino dentro de tu corazón, Señor, te fallé y no lo vuelvo a hacer. Dios no puede negar su propia naturaleza hacia nosotros. Aleluya. Dios es bueno con nosotros. Dios nos ama. Aleluya. Yo voy a pedir que se pongan de pie, mis amados hermanos. Y quiero concluir este mensaje. Aleluya. Quiero decirte en esta noche que nadie, aún su servidora que está aquí parada en este púlpito predicándote este mensaje, nadie es exento en pecar. Nadie es exento en caer. El simple hecho que somos usados por Dios no nos hace inmunes al fracaso moral. Mis amados hermanos, quiero que te lleves esta palabra y recuerdes que nuestros éxitos no nos hagan vulnerables. Recuerda que el pecado tiene un costo muy, muy alto y nos roba de lo más valioso que tenemos, que es nuestra intimidad con Dios. Pero algo quiero decirte, que nosotros debemos estar seguros que el arrepentimiento verdadero trae el perdón a nuestra vida y trae la restauración a nuestra vida. Y mientras yo oraba al Señor, el Señor ponía en mi corazón que esta noche es noche de restauración. Que el Señor y el Espíritu Santo están más que dispuestos a restaurar nuestro corazón y nuestra mente, no importando el pecado que se hizo, no importando cómo le fallaste a Dios. Ven esta noche con un corazón contrito y humillado delante de Él. Mis amados hermanos, nosotros conocemos nuestra condición. Nosotros sabemos lo que sucede en el corazón y en nuestra mente. Y quizás tú dirás, he pecado contra Dios. Pues no es casualidad que tú en esta noche hayas escuchado este mensaje. Quiero invitarte en esta noche que tú tomes del perdón, que tú tomes de su gracia. O quizás digas, hermana Brenda, es que yo no estoy pecando deliberadamente ante Dios. Pero quiero hacerte una pregunta. En tu caminar, en este caminar presente, ¿has bajado la guardia? ¿Estarás alimentando la carne o estás alimentando el espíritu? Hemos dejado quizás que la soberbia tome una posición en nuestro corazón o en nuestra mente. En esta noche quiero hacer un llamado al pueblo. Que si tú deseas venir ante el Señor, rendirte, si necesitas oración, permítenos orar contigo. Permite que la restauración del Señor llegue a tu vida en esta noche. Si estás escuchando este mensaje es porque no es muy tarde. Así es que, pueblo, voy a invitar que nos unamos en oración en esta noche. Aleluya. El que guste pasar, el altar está abierto. Y no te preocupes que si el hermano o el pastor me va a juzgar, ellos van a saber que estoy pecando. No te preocupes de eso. Aquí el más importante es el Espíritu Santo. Aquí el más importante es la presencia del Señor. La mesa está servida.
Toma lo que tú necesitas. Toma las fuerzas, el perdón, su gracia en esta noche. Señor amado, hemos venido delante de tu presencia, Padre, con un corazón, Padre, contrito y humillado, reconociendo, Padre, que hemos fallado delante de ti, que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, se ha, Padre, apoderado de nosotros. Pero en esta noche, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abrace. En esta noche es noche de restauración. Esta noche es noche de restauración, aleluya, para el pueblo de esta casa. Espíritu Santo, yo te pido que limpies nuestro corazón, que limpies, Señor amado, todo aquello, Señor, que no ha permitido que nosotros sigamos adelante. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, levanta tus manos y dile: Señor, yo reconozco que te he fallado. Pero así como reconozco mi falla, reconozco que te necesito más que nunca, que te necesito, mi familia te necesita mi corazón. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, abraza, Dios mío, da fuerzas nuevas, Señor, que las copas rebosen delante de tu presencia, porque tú nos has dado una palabra que llega a tiempo y que hace un efecto, Señor, en nuestro corazón. Espíritu Santo, fluye de una manera especial en esta noche, aleluya. Bendito es tu nombre. Ore ahí, mi amado hermano, ahí donde usted está, ore, Dios, ore, levante sus manos al Señor y confiese con su boca. Espíritu Santo, rompe las cadenas, rompe cualquier cadena, Espíritu Santo, todo tormento en el pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús se va en este momento. Se va en este momento. Cualquier acechanza del enemigo se va en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.